Derrota en el clásico del Real Madrid y el Real Madrid ahora mismo que tiene muy mala pinta. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues efectivamente, dura derrota 97-82 en un clásico que el Real Madrid no ha sabido manejar en distintos periodos, fundamentalmente y sobre todo, obviamente, a partir del tercer cuarto y sobre todo a partir de un punto de inflexión que ha sido cuando Mario Gesson ya salió tras la última falta técnica y no pudo volver. Había 6 puntos de desventaja para el Real Madrid. Yo creo que a partir de ahí fue la sentencia definitiva de un partido que el Real Madrid no supo manejar, porque básicamente, y hablando de números fríos, cuando tú pierdes tanto y tanto rebote, al final, estás dándole muchísima dinamita al rival. Y encima un equipo del nivel baloncestístico del Barça. Por lo cual, a partir de tener esa sangría en el rebote defensivo, ellos han tenido todas las facilidades para segundas opciones, poder anotar, penetrar de nuevo y hacer un juego combinativo entre pivots. Hablando del juego combinativo y de la diferencia en el juego interior, donde se ve que Poirier es un gran problema porque no está, y más que por lo que aporta él, es un problema porque toda la rotación se desquebraja en la zona. Más allá de eso, el Barça ha jugado mucho más equilibrado fuera-dentro, creo que ha repartido mucho mejor el balón, y los dos equipos están en un periodo de molestias, problemas físicos. De hecho, le deseamos una próspera y buena recuperación a Alex Abrines, que puede tener una lesión muy grave. O sea, que es un partido donde los dos presentaban previos problemas, durante el partido también. En ese sentido, creo que lo del Madrid no se puede justificar. No puede ser que Tavares sufra tanto por no tener a su guardaespaldas, que sería Poirier, dentro de la segunda unidad, porque Cornelí no está dando la talla en el 5, porque Yabusel se chupa muchísimos minutos en el 4,5, y porque al final, pues Randall ni está ni se le espera a estos grandes niveles. Nelly John tampoco está para esto. Gesson ya pues ayuda en lo que puede en el 4, pero hay un problema evidente ahora mismo en la zona defensiva-ofensiva del Real Madrid. Aparte de eso, otra vez los problemas en confección del juego, el no tener un gran base. Todo esto ya lo sabemos, no hace falta repetirlo, y ante un equipo como el Barça, que sí que tiene buenos caudales de creación, como la Provítola o incluso el propio Satoransky, pues quizás se note un poquito bastante más. Mirotic ha hecho mucho daño, Satoransky ha hecho mucho daño, la Provítola, gracias Pablo Lasso, ha hecho muchísimo daño. En fin, jugadores que le tienen muy tomada la medida normalmente al Real Madrid durante esta temporada y que por desgracia hoy pues no se han vacunado en el Palau Blaugrana. Aparte alguna decisión arbitral, evidentemente lo de Tavares no he visto yo que fuera la quinta falta. Podemos hablar de detalles, creo que el partido y el Madrid lo pierde, no lo compite después del tercer cuarto. En cuanto el talento individual, la guerra por su cuenta no funcionó, que en la primera parte es verdad que sí funciona, con Gesson ya, con Musa y con Yabusel, todo esto funciona. Cuando todo eso no funciona, cuando el talento individual requiere de sistemas y pizarra colectiva y esta no se da, el equipo queda desnudo ante un entrenador que luego no ha sabido darle de recursos desde la banqueta, no ha sabido administrar lo que tenía. Y luego hay jugadores evidentemente señalados, que tampoco hace falta repetirse, pero Sergio Rodríguez en este tipo de partidos ante el Barça sufre mucho por las marcas defensivas que tienen el 1 para 1. Luego Hanga, pues el pobre, en fin, no pasa por su mejor momento. Ha habido momentos defensivos muy buenos de Manos en la primera parte, todas esas manos, esa energía en la segunda parte se acabó, el equipo está reventado, no da. Y luego las rotaciones, supongo que en eso tendrán algo que ver, en cómo el equipo está trabajado físicamente a nivel de rotaciones para que esté como unos zorros en los momentos finales. Y es verdad que el Madrid tuvo un partido durante el Maccabi, o sea, todo esto es verdad. Todo es verdad, pero llevamos 3 derrotas consecutivas sumando Liga Endesa y Euroliga, y la sensación es que el equipo está partido, desnutrido y con una sensación de vacío ante grandes rivales que da un poco de yuyu. Como siempre digo, al final los títulos te los vas a jugar un poquito más tarde, obviamente. Hoy era un día importante para ponerte líder después del tropezón de Baskonia, ganar duelo directo en el Clásico al Barça. Anímicamente nos habría venido muy bien ganar un gran partido en el Palau hoy. Pues son cosas que hoy pues no hemos sabido aprovechar. El Barça con problemas, insisto, el Madrid con problemas. Creo que los dos han sufrido de problemas, pero la diferencia es que el Barça, cuando ha tenido esos problemas luego para rotar, sí que ha habido una, digamos, una equidad, un equilibrio en el juego defensa-ataque.
¿no? Creo que lo ha habido. En cambio, en el Real Madrid, en cuanto Tavares no está, todo era small ball, pero un small ball muy a lo loco. Yabusel en el pop saliendo, penetrando, haciendo la guerra por su cuenta. El pobre ha hecho lo que ha podido y más. Musa en la primera parte, 3/4 de lo mismo. Gerson ya por momentos en modo conato héroe. Pero con eso no te da para ganar ante un equipo que, si tiene algo, es sistema de juego. El Barça sí que tiene eso, y el Real Madrid, sin tener peor plantilla para mí, desde mi punto de vista al menos, no sabe jugar como un equipo, como un grupo colectivo bien ordenado y bien organizado. Y en eso el entrenador puede que tenga algún tipo de responsabilidad, aparte de la propia confección de la plantilla, que siendo muy buena, pues tiene algunas situaciones de clara mejora, como lo que tiene que ver con el puesto de base, que insisto, no hace falta que lo volvamos a repetir, porque es evidente. Hoy volvían Nigel Williams-Goss, Sergio Llull. Nigel ha jugado 4 minutos, Llull ha jugado también 3 minutos, pero Yabusel se ha chupado 32, 23 Musa, 26 Gerson ya, 20 Hanga. A Valde, pues no, tampoco pasa por su mejor nivel. En líneas generales, el equipo ahora mismo está un poco limitado. Entre bajas, jugadores que necesitamos que vuelvan, entre jugadores que están un poco con la cabeza así, no veo al equipo fresco. Y en el Palau, si no estás dinámico, caes. Luego, pues eso, el Barcelona creo que ha tenido ese punch, ese colmillo que el Real Madrid le faltan algunos clásicos. Hoy no lo ha tenido. Hemos visto esa versión que no nos gusta del Madrid, dejándose llevar luego. Ha habido un momento que se han dejado llevar. Lo han intentado, se han dejado llevar. Lo han intentado y se han dejado llevar. Y cuando has tenido ventaja en el marcador, no has sabido controlar lo más mínimo. Entonces, pues creo que efectivamente el Madrid ahora mismo tiene un problema de juego y de estructura. No, y lo del rebote ha sido una vergüenza. Luego las pérdidas de balón de nuevo, o sea, que es verdad que, digamos, no ha sido lo más, ¿cómo digo yo? Lo más evidente, pero no era tanto la pérdida de balón en estadística como la pérdida de balón hacia el jugador indicado. Es decir, el no dar el balón a la persona adecuada en el momento adecuado. Es que no había ritmo. Creo que, chicos, sobre todo es en la palabra ritmo. Nos falta en la segunda parte muchísimo ritmo. Creo que el ritmo de juego ha sido muy, muy malo y era penetrar, sacar y ya, como mucho. Y con bloqueos muy malos. O sea, muy, muy decepcionado con los últimos minutos del Real Madrid en un partido que había momentos que parecía que estábamos ahí, que volvíamos. El Barça no iba sobrado, era un momento de, pues eso, que los dos equipos tenían problemas, era un momento donde quizás si tú encontrabas cierto orden en el caos, como se suele decir, ahí pudieras encontrar armas para hacer daño. Pero hoy he visto un Madrid muy endeble en la zona, en el juego de interiores, donde al Barça anteriormente le hacíamos daño muchas veces. Pues hoy ha sido al revés, y eso que luego han tenido la lesión de Bessel y tal. Bueno, pues tristeza. No me voy a enrollar más, no voy a hacer más largo el vídeo, creo que me he quedado a gusto, me he desahogado. El equipo me preocupa, no una cosa loca, porque creo que, como siempre digo, hay margen de solución y margen de arreglo de todo esto, pero obviamente hay cosas raras. Y a ver cómo esto Chus Mateo lo controla, ¿no? Porque ahora se viene una serie de partidos donde el equipo podrá descansar un poquito más a lo mejor, pero poco más, porque luego otra vez el calendario se pone loco. O sea que veremos Chus Mateo cómo rescata al equipo y ordena las piezas, porque la rotación, desde que Poirier no está, la realidad es que el equipo está desestructurado. Y Cornelí, desde luego, a mí me está decepcionando muchísimo como recambio de 5. Y por ahí todo entonces se desnutre, porque Gerson ya tiene que pasar al 4, Cornelí no da, Anthony Randall no puede estar, Yabusel come demasiados minutos, y todo eso al final hace que el equipo rompa. Veremos cómo se arregla. Déjame tu comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.